a veces entre estar pendiente de la lista, del Zoom, del PPT y todo, se me van pasando las cosas, ¿ya? Así que vamos grabando ya bien. La vez pasada definimos un poquito lo que eran las organizaciones o cómo se podían entender las organizaciones a nivel bien amplio, ¿no? Tomando las ideas que presentaba el texto que leyeron, ¿ya? Que llega a una definición bien como abarcativa, ¿ya? Que se puede aplicar a distintos tipos de organizaciones, que es lo que nos interesa en este momento del curso, ¿ya? Después vamos a ir profundizando más quizás en las organizaciones sociales, que son las que son como nuestro objeto de observación. Pero tenemos que primero entender qué son las organizaciones en general, ¿no? Y el texto presentaba esta definición, ¿ya? Que la toma de un autor que es Hall. Y al final de la clase pasada, yo les decía que podíamos de alguna manera hacer esta definición un poquito más operativa, ¿ya? En la medida en que podemos ir segmentándola en distintos elementos que podemos reconocer en una organización y que nos ayudan a describirla, ya por tanto a observarla. Y en esto fue lo que quedamos, ¿no? Dijimos, una organización, en el fondo tenemos que, para poder describirla, entender dónde está, ¿ya? Y el dónde está a veces no es tan físico, ¿ya? La universidad está en un lugar, ¿ya? Como tiene varias sedes, ¿ya? Pero en el fondo su cobertura y su ámbito de acción es como toda la región, ¿ya? Igual llega gente de otros lugares, conversamos, pero uno puede situar la Universidad de Playa Ancha como una universidad de Valparaíso, ¿no? Hay organizaciones que son más bien como ubicuas, ¿no? Que en el fondo son personas que están conectadas de distintos lugares, ¿ya? Que quizás no tienen una sede, no tienen un lugar, un punto fijo donde funcionan, pero que en el fondo su frontera o donde están tiene que ver con su ámbito de influencia, ¿ya? Que puede ser en un territorio, que puede ser como en un grupo de personas, ¿ya? Entonces, no siempre es tan fácil definir como la frontera, como dónde está ubicada la organización, pero sí se puede más o menos delimitar en función de con quiénes trabaja, a quiénes beneficia, ¿ya? Quiénes están involucrados en ello. Además teníamos la membresía, ya que una palabrita que quizás les puede resonar como más desconocida, pero tiene que ver con quiénes son miembros formalmente de la organización, ¿ya? Quiénes son reconocidos como parte, ¿ya? De ella. Y a veces eso pasa por, en organizaciones más formales, tener un contrato, en otras por ser socios o socias, en otras por una cuestión más bien como de reconocimiento de los pares, ya que yo sé que ustedes son parte de, y no tenemos ningún contrato, no tenemos ninguna como papel que nos diga nada, ¿ya? Ningún convenio, pero sabemos que somos parte porque nos reconocemos, ¿ya? Unos a otros, ¿ya? Y hablamos también de un ambiente, porque toda organización siempre espera influir en un contexto, ¿ya? No solamente funciona como hacia adentro, sino que siempre intenta hacer algo, no trascender. Conversamos el caso de las ONGs y ustedes ahí habían mencionado varias, no sé, que conocían, ambientalistas, animalistas, y no solamente quieren organizarse para estar organizados y juntarse en función de cuidar a los animalitos abandonados, ¿no? Sino que esperan efectivamente hacer acciones, ¿no? Y cambiar un poco esa situación, ese problema. Así como una universidad también está volcada hacia querer como captar estudiantes, ¿no? Entonces, el ambiente es como el contexto donde la organización intenta influir, ¿ya? Y donde también es influida, ¿ya? Donde está en relación, donde se construye, ¿ya? Y esto en general tiende a ser obviamente más geográfico, ¿ya? Donde está más cerca esa organización va a tener más influencia recíproca con su entorno,
y mientras más lejos, la influencia va a ser más indirecta, pero posiblemente. ¿Ya? Entonces teníamos esos elementos que siempre podemos preguntarnos de una organización. ¿Dónde está? ¿Con quiénes trabaja? ¿Quiénes son parte? ¿Cómo se es parte? ¿Se es parte queriendo ser parte solamente? ¿O hay que pagar una cuota? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que firmar algo? ¿Hay que establecer ciertos compromisos? Etcétera. ¿Ya? Luego teníamos otros elementos que tienen que ver con cómo se ordena un poco a dónde va la organización, que tiene que ver primero con un sistema de reglas, ¿no? De un orden normativo del funcionamiento, que muchas veces se canaliza a través de estatutos, reglamentos, protocolos, etcétera, que formalizan un poco el encuadre, ¿no? Como em, las condiciones en las que va a funcionar esa organización. Em, y eso tiene que ver con que una organización, como conversamos en la clase pasada, se define por su estructura, es decir, necesita tener como estos elementos claros, ¿ya? Y eso es lo que la diferencia un poquito más de un grupo de personas, un grupo de amigos o una familia, donde si también hay un orden normativo, también en una familia hay ciertos códigos, ¿no? De cómo se organizan las relaciones, lo que se puede hacer, lo que no. Em, no se, no se tiene por escrito, no son necesariamente explícitos. ¿Ya? Y después tenemos varios elementos que vamos a ir revisando en esta clase más en profundidad, que tiene que ver con las metas, ¿ya? Que se propone una organización, los objetivos que vimos que eran muy relevantes para definirlo, ¿ya? Y también la orgánica, que tiene que ver con la organización concreta em, de las personas o vamos a ver que más que las personas, de los cargos, ¿ya? Dentro de esa organización. ¿Ya? Hasta acá se va entendiendo o hay algo que necesiten aclarar antes de seguir. ¿No? Ya. Qué bueno que vayan entendiendo, ya, porque esto después lo vamos a tener que aplicar. Entonces, súper importante que lo tengan súper clarito, ¿ya? Em, esta es quizás la parte más fome del curso, ya, porque son elementos que empiezan a ser quizás un poquito obvios o quizás no hay mucho que decir al respecto, ya, pero como lo decía, después lo vamos a ir complejizando, ¿ya? Entonces, vamos a detenernos un poquito en estos elementos que están acá respecto a la orientación de una organización, ¿ya? Ustedes dijeron, y en eso fueron súper como agudos y agudas, que cuando hablamos en la primera clase de qué era una organización, ustedes dijeron es como un grupo de personas que se junta como en relación a algo, ¿no? A un propósito. Y efectivamente el propósito es lo más fundacional de una organización, ¿ya? Es lo que la distingue y de alguna manera es lo que le da vida, ¿ya? Mientras se mantenga vivo el propósito, la organización va a tener sentido. Si ese propósito ya no es pertinente, la organización puede que tampoco tenga sentido y desaparezca, ¿ya? Entonces, cuando uno genera una organización, ¿ya? Distinto cuando uno tiene un grupo que lo vamos a discutir después, esa diferencia de nuevo, ¿ya? Pero un grupo es más circunstancial, uno se junta en función de ciertos intereses comunes, de ciertas afinidades, ¿no? De ciertos cariños, afectos, ¿ya? Pero una organización siempre está como conducida por un objetivo, por un propósito, ¿ya? Y en el fondo eso es lo primero que se tiene que plantear cuando se está fundando una organización, como responder a estas preguntas, ¿ya? Que aparecen acá, ¿ya?
y les dejo ese meme porque efectivamente ese meme, para que se acuerden, es como lo fundamental en una organización, ¿ya? Definir quiénes somos y qué queremos, ¿ya? Eso es como lo principal. Y esa definición formalmente se establece en 3 niveles, ¿ya? Que son estos que empiezan a aparecer acá, ¿ya? La misión de una organización, la visión de una organización y después sus objetivos, ¿ya? Estas 3 cosas van a responder a estas 2 preguntas, ¿ya? Al quiénes somos y qué queremos. Y son como el corazón de la organización, ¿ya? En la medida que esto esté claro y que sea explícito para quienes componen la organización y para el entorno, la organización va a ser mucho más fuerte, ¿ya? Más reconocible. Y vamos revisando cada uno de ellos, ¿ya? La misión, como aparece ahí, es como una declaración, ¿ya? En ese sentido es como un relato, ¿ya? Como de donde se explicita cuál es como el sentido, la razón de ser de la organización, ¿ya? Está pensado un poquito a largo plazo, ¿ya? A un largo plazo, por ejemplo, piensen en 5, no sé, 10 años, ¿ya? Donde una organización puede desplegar su trabajo, ¿ya? Y en esta misión va a decir qué es lo que es, ¿ya? Cómo se ve a sí misma y también cuáles son como los valores que guían su accionar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de que la acción siempre está acompañada de un sentido? Bueno, en la misión se plasma justamente lo que la organización hace, ¿ya? Lo que hace la define de alguna manera y también como los valores, ¿no? El sentido que tiene su acción. Y la misión va a responder a la pregunta como de ¿por qué existe, ¿no? ¿Para qué existe esta organización? Y la visión, ¿ya? Va a ser una suerte de declaración más orientada al futuro, ¿ya? Donde se va a establecer lo que se espera alcanzar como muy a largo plazo, ¿ya? De alguna manera en lo que se quiere convertir esa organización, como si todo lo que hace resulta, si todo lo que piensa de sí misma se mantiene, ¿no? Y si sus objetivos se van cumpliendo en el tiempo, de alguna manera la visión nos muestra como ese punto ideal de llegada, ¿no? A lo que quiere ser la organización en este tiempo más extenso, ¿ya? Y de alguna manera ambas cosas, ¿ya? Y por eso también el meme, tienen que resultar como motivante, ¿ya? Eh, Esto es lo que en el fondo distingue a las organizaciones y hace que la gente quiera unirse a ellas o quiera mantenerse en ellas, ¿no? Estar de acuerdo o que la misión que tienen no hace sentido, ya nosotros enganchamos con la misión que tiene y por tanto nos sentimos convocados y también de alguna manera compartimos esa visión, nos sentimos identificados con aquello que nos gustaría que pasara, ¿ya? Y en la medida en que ambas cosas le hacen sentido a quienes están dentro de la organización, se va a poder mantener. Cuando estos elementos ya no nos hacen sentido, la organización puede empezar a perder personas o tiene que reinventarse o redefinirse, ¿ya? Porque posiblemente ya no resulte como motivante para la gente, ¿ya? Em, ¿Se entienden estos conceptos? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Ya.
Gracias, Verónica, Teresa, y por los comentarios del chat. ¿Ya? Partamos por casa, ¿ya? Partamos por la UPLA. Y este ejemplo se los muestro porque la UPLA es una organización como, no lo habíamos conversado, pero las organizaciones obviamente tienen distintos grados de formalidad, ¿ya? Hay algunas que son mucho más estructuradas y mucho más formales porque tienden a ser mucho más grandes y más complejas, ¿ya? Por ejemplo, una universidad. Y otras organizaciones que son más pequeñas, ¿ya? Y también a veces están conformadas de manera más cercanos como a la sociedad civil, ya de alguna manera a nosotros mismos organizados, y por tanto no tienen un nivel muy alto de formalización, ¿ya? Formalización, por ejemplo, se refiere a todos estos elementos que estamos viendo ahora, ¿no? Que tenga una misión y una visión establecida, explícita, escrita, ¿no? Eh, bien estructurada, ¿ya? Vamos a ver después como en términos de, como del organigrama también, ¿no? Como que tienden a ser más complejas. Entonces, es distinto comparar una universidad que tiene que responder a decretos y leyes, ¿no? Que regulan su funcionamiento, a, a un centro cultural o un club deportivo, ¿ya? Que si bien también tienen estatutos, también tienen una formalización, esta es mucho más básica, ¿ya? Porque tienen un tamaño, ¿ya? Y una complejidad menor. Entonces, la UPLA, como pueden leer ahí, tiene una misión que es súper compleja, ¿ya? Que tiene muchos elementos, ¿ya? Primero, declara lo que es, ¿ya? Y recuerden que la misión responde al quiénes somos y qué queremos, ¿ya? Entonces, dice que una institución estatal, pública, regional, autónoma y compleja en su quehacer. Además, aparecen los valores, ¿ya? Comprometida con su entorno, ¿qué es lo que hace? Desarrolla en educación, ciencias, eh, todas las ciencias que tenemos ahí, humanidades, arte, tecnología, desarrolla carreras de nivel técnico, profesional, programas de posgrado, pregrado, ¿ya? Eh, está orientado a que los egresados logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos, ¿ya? A través de un perfil que en el fondo espera formar profesionales éticos, humanistas, analíticos, críticos, creativas, que contribuyan, ¿ya? Al desarrollo cultural y social, regional y nacional, ¿ya? Además, investiga, etc., ¿no? Entonces, se fijan, la misión es como esta declaración de principios que dice efectivamente quiénes somos, ¿ya? Eh, qué queremos y de alguna manera qué valores nos inspiran, ¿ya? Así es que ahí tienen un ejemplo de la misión, ¿ya? Y la visión, dijimos, es como esta declaración del futuro esperado, ¿ya? Como a largo plazo, a muy largo plazo, donde en el fondo nos preguntamos cómo nos gustaría vernos en 20 o 30 años, ¿no? ¿Cómo nos gustaría ser en un tiempo más largo, ¿ya? Cuando en la medida en que cumplimos nuestra misión, ¿ya? Y se fijan que la redacción cambia. Entonces acá, ¿qué es lo que esperamos a largo plazo? Ser reconocida a nivel nacional e internacional por su contribución al desarrollo de la región de Valparaíso, del país, por su actividad docente de investigación, desarrollo, creación, etc., ¿ya? Y que espera también como poseer un sello académico propio, consolidado, que lo distingue y proyecta como una entidad comprometida con la movilidad y responsabilidad social. ¿Se fijan acá en la pregunta? Es como, ¿cómo nos gustaría vernos o que nos vieran? De esta manera, ¿no? Que reconozcan estas cosas en nosotros, que reconozcan que logramos eh, ciertas cosas y que también tenemos como una cierta identidad, ¿ya? Dada por como estos valores que proyectamos, ¿ya? En este caso la movilidad, responsabilidad social, compromiso con el desarrollo de la región, etc., ¿no?
Entonces, misión y visión de la UPLA lo pueden empezar a ver cómo se redactan, ¿no? Cómo se definen. Y les quería poner otro ejemplo, que es más a un nivel de ONG, ¿ya? De lo que hablamos la clase pasada, que es el Espacio Santa Ana, ¿ya? De acá del Cerro Cordillera. Y el Espacio Santa Ana es una ONG que es como intermedia, ¿ya? Que en el fondo trabajan muchos profesionales que con el tiempo se ha ido como profesionalizando más y por tanto se ha ido estructurando mejor y definiendo mejor cada uno de estos elementos también, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, la misión dice, responde esa pregunta, ¿quiénes somos? Una organización territorial comunitaria del Cerro Cordillera que busca intencionar y tensionar el desarrollo organizativo de nuestra comunidad. De alguna manera, ¿qué hacen? ¿Ya? O qué quieren, ¿ya? Es mejorar las condiciones culturales, identitarias, medioambientales, educativas, de trabajo, salud, infraestructura y hábitat del barrio, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo hacen? A través de la práctica cotidiana de la organización, el apoyo mutuo y el fomento de actividades, ¿ya? Entonces, nuevamente, acá la redacción quizás nos enreda un poquito, pero la misión igual sigue respondiendo a quiénes somos, qué queremos y qué hacemos, ¿ya? Y la visión del Espacio Santa Ana, y se fijan nuevamente acá está puesto como un deseo a futuro, ¿ya? Aspiramos a ser una organización territorial integrada y dirigida por las organizaciones de base, clubes deportivos, juntas de vecinos, etcétera, del Cerro Cordillera, quienes a través del apoyo mutuo procuren el desarrollo integral de la producción autogestionada del contexto, ¿no? Como sea local, comunal, nacional, etc., ¿ya? Hasta nivel latinoamericano, ¿ya? Entonces la visión siempre habla como de esa meta a muy largo plazo y a lo que aspiramos a conseguir, ya que en este ejemplo aparece bien clarito, ¿ya? No siempre las organizaciones tienen esto escrito, ¿ya? Em, y ahí uno puede ir como pesquisando qué organizaciones son eh, o están en una etapa más o menos formalizada, ¿ya? Cuando esto está escrito, quiere decir que la organización ya tiene como quizás más tiempo, está un poquito más consolidada porque ha necesitado em, tener esto como mucho más como trabajado, ¿ya? Y en el fondo esto permite que si la misión y la misión ya están establecidas, independiente de las personas que vayan pasando por la organización, eh, quienes entren siempre tengan claro quiénes son, qué quieren, cómo se proyectan, qué hacen y por tanto puedan sumarse al trabajo, ¿ya? Cuando esto no está tan claro, en la medida en que entran personas nuevas, la organización se va como transformando, ¿ya? Y va perdiendo un poco su identidad. La misión y la visión son como la identidad, el corazón de la organización, ¿ya? Por eso son tan importantes de saber si existen o no también en una organización, ¿ya? Luego, de- una vez que está definida la misión y la visión, se definen los objetivos, ¿ya? Que a veces también se llaman objetivos estratégicos, ¿ya? Y los objetivos son un nivel más concreto, también más a corto plazo, de lo que se quiere conseguir en esa organización, ¿ya? En términos también de los resultados que aspira a lograr, por ejemplo, en 1 o 3 años, ¿ya? Entonces, uno define primero la misión, define la visión a lo que aspira y después dice, bueno, ahora en concreto, ¿qué aspiramos conseguir con nuestro trabajo? Y ahí una organización se propone objetivos que en el fondo siempre tienen como un resultado a lograr
y un plazo determinado, ¿ya? Em, por ejemplo, en el caso del Espacio Santa Ana podría ser generar una red de organizaciones del Cerro Cordillera al cabo de 2 años, ¿ya? Entonces tenemos un qué queremos conseguir, que las organizaciones formen una red de trabajo integrado y un plazo en 2 años donde podemos justamente evaluar si alcanzamos o no ese objetivo y en qué medida lo conseguimos, ¿ya? Entonces, algunas organizaciones no tienen misión y visión, pero sí tienen un objetivo. Y ahí uno puede ver que son organizaciones que están quizás en camino de ir formalizándose, ¿no? Porque tienen como un propósito más a corto plazo, ¿no? Nos han pensado en un sentido más amplio. Luego de definir los objetivos, ¿ya? Que serían esta bajada más concreta de lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr, se definen las líneas de acción o estrategias de trabajo, ¿ya? Si esto lo queremos conseguir haciendo actividades, si lo queremos hacer como de manera participativa, si lo queremos hacer con actividades culturales, ya si vamos a trabajar con niños para motivar a la comunidad, si mejor vamos a trabajar con adultos mayores. Todas esas definiciones vienen posteriormente a los objetivos, ¿ya? Siempre definimos primero qué, qué queremos lograr y después definimos cómo lo queremos hacer, ¿ya? O cómo creemos que es mejor para lograrlo, ¿ya? Y una vez que se define todo esto, ¿ya? Se debiera recién, y se fijan que en el fondo todo esto responde a estos elementos de acá de orientación, ¿ya? De la misión, objetivos, los resultados, ¿ya? Que están ligados también ahí a los objetivos. Solo una vez que definimos esto, empezamos a definir lo que sigue, ¿ya? Es cómo se estructura la organización, ¿ya? Es decir, cómo se organizan los roles, ¿ya? Las distintas comisiones, los equipos de trabajo, etcétera, donde se van a definir justamente sus funciones y tareas y cómo se van a relacionar unos con otros para poder cumplir con y desarrollar bien las líneas de acción, para que estas líneas de acción puedan efectivamente cumplir los objetivos, para que los objetivos puedan lograr el cumplimiento de la misión, ¿ya? Entonces siempre se, se tiene que pensar una organización desde lo más declarativo, ¿ya? Desde decir quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestros objetivos, después empezar a definir cómo lo queremos hacer, y solamente una vez que tenemos claro eso, empezamos a definir como qué estructura orgánica nos damos para que eso funcione, ¿ya? Ese es como el proceso ideal, ¿ya? A veces uno parte como al revés, uno parte definiendo en, hagamos talleres, ¿ya? Entonces definimos primero esa actividad y después empezamos a definir un poco todo para arriba, ¿ya? La idea sería que siempre lo hiciéramos en esa bajada, ¿ya? Y eso supone, como los primeros elementos son más declarativos, como de decir quiénes somos, ¿ya? Y es en el fondo pensarlo y escribirlo, que cuando uno se junta a organizarse con personas, ¿ya? Para formar algo, por ejemplo, que vaya en beneficio de los animalitos abandonados o que vaya en beneficio de eh, mejorar las condiciones de vida de las mujeres, hay que juntarse a pensar primero y definir y discutir esto, quiénes somos, qué queremos, ¿ya? Qué objetivos nos vamos a poner, ¿ya? Y solo después de eso uno empieza como a trabajar, ¿ya? Más concretamente. Pero como les decía, a veces uno parte más desde la acción y en la medida que uno va actuando, empieza a tomar como estas definiciones, son distintos caminos también de hacer organización, ¿ya? Las organizaciones que son más grandes y más complejas necesitan definir todo esto primero, ¿ya? Porque si no, se pierden en el camino. Cuando uno se organiza, por ejemplo, con un grupo más reducido de personas, ¿ya? Con una tarea más concreta, no es necesario como pensar cuál es nuestra misión, porque es más o menos obvia. Queremos que nos vaya bien en el trabajo que estamos realizando, ¿ya?
y ahí empezamos, ¿y qué queremos hacer? El trabajo, ¿ya? Por tanto, uno se va más a lo concreto y empieza a definir los roles y cómo se va a organizar en lo concreto esa distribución de tareas, ¿ya? Hasta acá, ¿cómo vamos? Sí, apareció Julián, qué bueno. Julián, te habíamos echado de menos en las otras clases, así que había preguntado por ti. Disculpe, estaba con drama de internet y después tuve que hacer trámite, así que no podía estar presente, pero ya por fin logré estabilizar mis horarios. Ya, qué bueno. Sí, pues estaba preocupado porque no, el semestre pasado participaste harto y ahora estabas ahí Aparte, desaparecido. me pidió el semestre pasado que participara menos, así que aquí estoy, Súper. acatando. Estamos en la misma este semestre. Sí, por supuesto. No voy a cambiar de un semestre a otro. Súper. Em, ya, pues entonces bienvenido, Julián. Y no sé si tienen algo que comentar, alguna pregunta, algo que quieran compartir. Sí, yo, profe. Voy a prender la cámara. Ya, Ya, gracias, hola. Dana. Hola. Eh, lo que pasa es que hoy día me metí al iAula y encontré un Word que es como en donde aparecía lo del giro lingüístico. Ujú, No sé si era un texto que se tenía que leer hoy día, espero que no. ujú, Pero de todas formas igual lo leí un poquito. Entonces me quedé como con el concepto de la comunicación y lo importante que es dentro de las organizaciones. Y con ujú. la clase de hoy día como que me hizo mucho más sentido esa parte. Entonces quería como destacar eso, que estaba cada rato como, el sistema autopoyético y todas esas cosas. Sí, Y sí, te adelantaste un poquito, ese texto lo van a leer para la próxima clase, ¿ya? Así que qué bueno que pasaste el aviso, ¿ya? Se los dejé por mientras, porque es necesario como quizás tener claro esto para poder entender ese otro nivel que va a complejizar y va a ser otra lectura sobre lo que estamos hablando. Pero como tú dices, Danae, la comunicación es algo como fundamental en la organización, ¿ya? En esta perspectiva que estamos viendo, pareciera ser que eh, lo más importante es como esta definición como del relato, ¿no? Esta definición como de quiénes somos, qué queremos y que eso comanda la organización. Después vamos a ir complejizando y viendo que hay otros elementos también que pueden ser importantes, pero súper que hayas podido ir como adelantando lecturas también. Y de esto, ya que si nadie tiene alguna otra pregunta, comentario, em, vamos a seguir justamente con algo que tiene que ver con lo que comentaba Danae. Em, y es que cuando nosotros pensamos, entonces, ya tenemos claro lo que queremos, quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos, ¿ya? Cómo vamos a trabajar, tenemos que definir un poquito la estructura, la orgánica de nuestra organización, ¿ya? Y como les decía, eso tiene que ver con definir roles, ¿ya? ¿Y qué son los roles? Es como en una, una figura como abstracta, ¿no? Definida por las tareas que cumple cierta persona en la organización, ¿ya? Y también la va a situar como en un sistema de relaciones dentro de la organización, ¿ya? Esto es en abstracto porque la organización justamente no depende de las personas, ¿ya? De alguna manera es como la arquitectura vacía, ¿no? Entonces, en un caso podría ser, por ejemplo, tenemos una organización relativamente simple donde tenemos eh, alguien que coordina, alguien que se encarga de la difusión y alguien que se encarga del trabajo con los niños, ¿ya? Por decir algo. Entonces tenemos eh, esa estructura para cumplir con nuestra tarea. Hacemos, por ejemplo,
queremos hacer actividades culturales con los niños, nos definimos desde ahí, ¿no? Queremos fomentar la creatividad en los niños, ¿ya? Vamos a hacer talleres y definimos que tiene que haber alguien que coordine todo esto, alguien que se preocupe de la difusión para que efectivamente llegue el niño y la convocatoria, y alguien que pueda hacer estas actividades culturales, creativas con los niños. ¿Quiénes? Pueden ser personas distintas, ¿ya? Pero el rol, en el fondo, es coordinador. Y el coordinador se define por las tareas que tiene, por las responsabilidades. El coordinador está encargado de supervisar lo que hacen, velar por el cumplimiento de los objetivos del trabajo, responder frente a las instituciones y frente a la comunidad, ¿no? Supervisar, como les decía, que los otros cumplan bien sus tareas, ¿no? Ser un apoyo para las otras personas del equipo. Entonces, como se define de alguna manera en abstracto, ¿ya? Independiente que sea Julián, Noelia, Tamara, Verónica quien ocupe ese lugar, ¿ya? La función no cambia, ¿ya? Cada uno cuando pase por ese rol de coordinador le va a dar un estilo propio, ¿ya? Pero las tareas y responsabilidades que tiene no cambian, ¿ya? Y ser coordinador significa estar un poquito por encima, ¿ya? De los otros dos. Ser encargado, por ejemplo, de actividades con los niños, quizás tiene que ver con efectivamente hacer actividades, trabajar en concreto con los niños, hacer talleres, desplegar acciones, etc. Y puede que ese cargo esté definido y puede que haya, no sé, hayan 5 personas haciendo eso. Y ocupan el mismo cargo en el fondo, ¿ya? No hacen cosas distintas, ¿ya? Porque tienen las mismas tareas asociadas, ¿ya? Entonces es como en abstracto, ¿ya? Y si uno lo piensa, la organización, por ejemplo, del Estado, ¿ya? Como nuestra gran organización, es justamente esa abstracción, ¿no? Cuando hacemos la diferencia entre Estado y gobierno, ¿ya? El Estado hace referencia como a esa arquitectura vacía, ¿ya? Tenemos que tener un presidente, tenemos que tener ministros de cada uno de los ministerios que existan, ya que esos ministerios pueden ir cambiando en el tiempo, pero siempre existen, ¿no? Tenemos que tener como directores de servicios o programas, ¿no? Tenemos que tener parlamentarios, tenemos que tener jueces, ¿ya? Y la Corte no sé, la Corte Suprema está compuesta, no sé, no lo sé, pero 11 jueces, por ejemplo, ¿ya? Que están organizados de una manera donde uno de ellos o ellas es presidente o presidenta, ¿ya? ¿Qué persona concreta va ocupando ese rol? Depende del momento, ¿ya? Así como qué personas concretas se van a hacer cargo del Poder Ejecutivo, depende de quiénes elijamos y a eso le llamamos gobierno. Y en este momento tenemos un gobierno de Piñera, ¿ya? Pero en unos años más vamos a tener un gobierno distinto, ¿ya? Pero el Estado no cambia, ¿no? La arquitectura como de cómo están pensadas la distribución de cargos y funciones no cambia, ¿no? Salvo que lo cambiemos ahora, ya que la idea es que eso sí pase, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta cuando la clase pasada hablábamos que la organización es como impersonal? Se refiere a esto, ¿ya? Que cuando definimos qué es lo central de la organización, nunca han sido las personas, ¿ya? Es la misión y todo lo que tiene aparejado, la misión, visión, objetivo, es decir, es como el propósito que la define, y ahora estamos diciendo que es como la estructura de cargos, ¿ya? Que tiene, independiente de las personas que lo ocupen, ¿ya? Cuando ambas cosas, como esta misión, visión, como el propósito de la organización, es claro, ¿ya? Está bien definido, y cuando la estructura está bien definida, de funciones y responsabilidades, la organización va a ser menos dependiente de las personas que la compongan. Por tanto, va a ser más fuerte, ¿no? Va a sobrevivir si se van algunas personas, ¿ya? Cuando eso no está tan definido, lo más probable es que en la medida que se vaya una persona que es importante, ¿ya? O que cumple ciertas funciones, que la hace porque ella sabe cómo hacerlas, pero nadie más la tiene clara qué es lo que corresponde hacer o cómo se coordinan,
esa organización va a ser más débil, ¿ya? Porque es mucho más dependiente de la persona concreta que ocupó el lugar, ¿ya? Para que ustedes tengan ahí elementos para ir juzgando, ¿ya? Entonces, esta estructura, ¿ya? De funciones, o sea, esta estructura de roles con funciones definidas y ciertas relaciones, una manera de como ilustrarla, de graficarla, es a través de un organigrama, ¿ya? Que ustedes pueden ahí ver un ejemplo de una universidad también, ¿ya? De la Universidad de La Serena, donde se fijan como cada cuadradito, de alguna manera, es un rol, ¿ya? Que en el fondo tiene asociadas ciertas tareas, ciertas funciones y responsabilidades. En este caso, uno puede pensar que como el poder central de una universidad está en la rectoría, ¿no? Pero no. En este caso, la rectoría tiene ciertas funciones y responsabilidades, ¿ya? Pero depende de una junta directiva, ¿ya? Y esa junta directiva, en el fondo, también tiene un rol y ciertas tareas asociadas que la definen, ¿ya? Y entonces existe un consejo académico, existe una asesoría jurídica, existen distintas vicerrectorías, ¿ya? Distintas facultades, ¿ya? Y cada una de estas como estructuras, cada uno de estos roles tiene ciertas tareas asociadas, ¿ya? Y si se fijan, además de tener tareas asociadas, ¿ya? Están situadas en relación, ¿ya? Y esto es lo que nos muestra el organigrama, las relaciones. Por ejemplo, de dependencia, ¿ya? La rectoría depende, está ubicada abajo de la junta directiva, pero a la vez está a la par y se apoya y tiene una relación de igual poder con el consejo académico. Y de la rectoría, en el fondo, dependen, ¿ya? O la rectoría controla, supervisa a la Secretaría General y a todas las vicerrectorías y facultades, ¿ya? Las facultades dependen, si se fijan, todas ellas están relacionadas con la vicerrectoría académica, ¿ya? Entonces, en esta esquemita del organigrama, uno puede ir viendo cómo están ubicadas en términos de relaciones los distintos cargos, ¿no? Los distintos roles, y también esto nos habla de otros dos elementos, ¿ya? Inmediatamente, de cómo se estructura el poder, ¿ya? En el sentido de quién depende de quién y quién tiene influencia sobre quién, y si esa influencia es horizontal, como en este caso, un apoyo, como en este caso de la línea punteada, pero que no es vinculante quizás, o cuando ese poder se ejerce de manera más como vertical, ¿no? En el sentido de que la rectoría, o en este caso, por ejemplo, la vicerrectoría académica, es la que regula el funcionamiento de todas las facultades, y eso a la vez es como un poder y una responsabilidad, ¿ya? Todo lo que pasa en las facultades finalmente va a terminar como siendo responsabilidad de la vicerrectoría académica, ¿ya? Entonces se estructura también acá el poder de la organización, que tiende a ser una distribución como jerarquizada, ¿ya? Y también estas mismas relaciones nos hablan de los sistemas de comunicación formales, de alguna manera, ¿ya? En este caso, las facultades no tienen un contacto entre sí, ¿ya? Necesariamente. No hay líneas entre las facultades. Todas ellas remiten a la vicerrectoría académica, que de alguna manera centraliza la información, ¿ya? Las vicerrectorías tampoco tienen una comunicación acá explícita, ¿no? Entre ellas, ¿ya? Sino que todas ellas centralizan la información en rectoría, ¿ya? Esto en el caso de una universidad que es una organización ultra compleja, ¿ya? Porque cada facultad, ¿ya? Es un mundo, y dentro de cada facultad hay carreras que son un mundo, ¿ya? Pero cuando llevamos esto a un nivel más de organizaciones pequeñas, ahí también hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos los cargos, no sé, coordinador, tallerista,
encargado de difusión, encargado no sé, de las finanzas, ¿ya? Y un poquito repetimos este mismo esquema, organizamos ahí cómo están distribuidos en un marco de relaciones los distintos cargos, ¿ya? Entonces, independiente de la persona que sea el rector, sabemos que quien llega a ocupar ese cargo tiene que relacionarse de manera horizontal con el consejo académico, depende de la junta directiva y a la vez supervisa todo el resto, etc. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea del organigrama? Sí, profe. Al menos por Sí, mi profe, sí se entiende. Ya, súper. Entonces, vamos a avanzar para ir a algo más. Entonces, estos son como elementos como que van estructurando, así dándole como sustento a la organización, ¿ya? Ahora vamos a avanzar hacia algunos elementos que son un poquito más psicológicos y por tanto pueden ser más interesantes, ¿ya? Hay dos conceptos que vamos a ver ahora, el de clima y cultura, ¿ya? El de clima es más sencillo, ¿ya? El clima tiene que ver con como, el ambiente de las relaciones, ¿ya? Clima en el sentido como de la onda que hay, como en términos de las percepciones respecto a las relaciones, las emociones que hay en un equipo, ya en una organización, al sentido, por ejemplo, de justicia o injusticia respecto al trabajo que uno realiza y cómo es recompensado, ¿ya? Etcétera, ¿ya? El clima se refiere como al ambiente de trabajo, ¿ya? Usted lo puede empezar cuando han trabajado en grupos, ¿ya? Organizándose por alguna tarea, uno puede decir, pucha, hay un buen, lo que al menos en la sección de TOC del semestre pasado, con quienes estuvimos ahí, la autoevaluación del final del trabajo de grupo siempre reportó, todos los grupos comentaron que tuvieron muy buena onda, muy buenas relaciones, que había como un buen clima para trabajar, ¿ya? De apoyo, donde se comprendieron, donde entendieron que algunos a veces tenían dificultades, que fue recíproco, etc. ¿Ya? Al menos ese reporte me llegó a mí y eso habla como de un buen clima de trabajo, ¿ya? A veces los climas son tensos, ¿no? Son como difíciles, ¿ya? A veces hay quiebres en los equipos y eso genera que ir a trabajar o juntarse con ese grupo de personas no sea una buena experiencia, ¿no? Uno lo evita, ¿ya? Entonces, el clima es algo que en el fondo, al igual que nuestro clima atmosférico, ¿ya? Igual que el tiempo, puede tener dimensiones más como eh, de largo plazo y más cotidianas, ¿ya? Puede que en general trabajar en este equipo tiende a ser bueno, hay un buen clima, hay buenas relaciones, es cómodo, aunque como hay días particulares donde en el invierno hace calor o hay días particulares cuando es verano y llueve, ¿ya? Y hace frío, hay días que también pueden ser súper tensos, complicados, etc. Entonces tiene esta variación entre como lo más estable y también lo que va pasando más en el cotidiano, ¿ya? Pero el clima básicamente habla de esa idea de la onda que hay en el ambiente, ¿ya? De trabajo. Espero que eso se comprenda como relativamente fácil, ¿ya? La cultura, en cambio, es algo más complejo de definir y tiene que ver con que las organizaciones, ¿ya? En general cuando son un poquito más estables en el tiempo, tienden a generar como ciertos ambientes psicosociales, ¿ya? Ciertos modos de ser, ¿ya? Piensen en la cultura como la cultura de un país, de una sociedad, ¿no? Piensen en la cultura porteña, piensen en la cultura, no sé, como en términos más etnográficos quizá, ¿ya? A esa definición de cultura. Entonces, las organizaciones también van generando algo así, como su propia microcultura, ¿ya? Porque van produciendo significados, sentidos, valores, ¿ya? Ritos también propios de esa organización, ¿ya? Cierto lenguaje, ¿ya? Ciertas prácticas cotidianas que van generando una forma de
de ser, como de vivir, que es particular en esa organización que no se da en otros espacios, ¿ya? Piensen, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes fueron scouts, ¿ya? Pero los scouts tienen una cultura bien particular, ¿no? Tienen ritos, hacen cosas, tienen sus gritos, tienen identidad, ¿no? Tienen roles súper definidos, tienen valores, ¿no? Se nota cuando alguien es scout, ¿no? Como que, y cuando los scouts se juntan, hacen cosas que en el fondo entre ellos se comprenden mucho mejor, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, como de esa cultura que también va generando cierta identificación, etc. ¿ya? Y toda organización genera cultura, algunas cuando son más grandes y más complejas y más estables, como que eso es más evidente, ¿no? Pero las más pequeñitas también van generando cultura, y cuando uno está en esos espacios de esa organización, uno a veces actúa distinto porque uno se adapta un poquito a esa cultura, ¿no? Uno se impregna de esa cultura, ¿ya? Entonces, podríamos definir que estos elementos de la cultura de las organizaciones, ¿ya? De alguna manera involucra un sistema de creencias compartidas, ¿ya? Hay elementos como que nos definen, ¿ya? Por ejemplo, hay una cultura de la UPLA también, que la hace distinta a otra universidad, no sé, la Santo Tomás, ¿ya? Que quizás tiene que ver con lo público, que tiene que ver con estar en la República Independiente y en Playa Ancha, ¿no? Como puede ser una... y dentro de la UPLA también hay culturas distintas entre las facultades, entre salud, ingeniería y sociales, hay diferencias, ¿no? Nos sentimos distintos, tenemos valores distintos de alguna manera, ¿no? Entonces la cultura alude a a estas creencias compartidas que van produciéndose en estos espacios, que va generando identidad, ¿ya? Ciertas fronteras también, como les decía, uno empieza a distinguirse sociales distintos de ingeniería y salud, siendo parte de la misma organización, ¿ya? En general, la cultura no es que sea algo homogéneo que todos estemos de acuerdo, sino que se va como disputando, ya se va negociando, pero igual finalmente es como reconocible de alguna manera, ¿ya? Y instituye una cierta forma de operar, ¿ya? De sentir, de pensar, de actuar, que hace que quienes participemos de cierta organización empecemos a adoptar ciertos comportamientos, como ciertas creencias, ¿no? Ciertos sentires, en la medida en que participamos de ese espacio, ¿ya? Tendemos como a permearnos, a impregnarnos de esta cultura, ¿ya? La cultura tiende a conservarse, ya es difícil de modificar. Cuando las cosas se hacen de cierta manera, tienden a hacerse así, y muy complejo que eso cambie, salvo que se intervenga como muy activamente, ¿ya? La cultura no necesariamente va a ser funcional a la organización, ya a veces puede que queramos ser la mejor universidad del país, pero tenemos una cultura de conflicto permanente, ¿ya? Y eso no nos ayuda a lograr nuestras metas, pero nos caracteriza también. Entonces ahí producen como estas pugnas, ¿ya? Y algo súper importante es que ahí María Jesús comentó que tenía que salir. Sí, perfecto. No hay problema, María Jesús. Es que estás ahí pues, todavía. Y algo que es muy interesante, ¿ya? Es que en general la cultura no es visible para quienes están dentro de ella, ¿ya? Porque nosotros ya estamos socializados ahí, como que ya tenemos esos valores, tenemos esas creencias, no podemos verla con distancia. Entonces, en general la cultura es más visible cuando alguien de afuera nos dice cómo somos o cuando nos empezamos a comparar con otros, ¿ya? Pero en general, sí, cuando ya estamos inmersos ahí, como que ya estamos como definidos por esa cultura, ¿no? Tenemos una perspectiva que no nos permite justamente hacerla manifiesta para nosotros mismos, ¿ya? Eso es algo que quizás van a poder como ir como profundizando en términos como antropológicos con la profesora Clorinda, ¿no? Como que cuando uno está metido dentro de una cultura tiene una cierta perspectiva que hace muy difícil que uno pueda ver, ¿no? Como su propia realidad, porque para nosotros es obvio, ¿no? Es transparente.
Entonces, ¿se entiende esta noción de cultura? Como esta microcultura que tiene cada organización. Profe, lo que yo entendí de ese aspecto era como, en pocas palabras, lo que define o identifica la organización, lo que hace como particular en comparación a otras organizaciones. Claro, pero no es algo explícito, no algo que esté definido y que se quiera hacer así, sino más bien como algo que empieza a pasar, ¿no? Que tiene un nivel, es como más invisible de alguna manera, más implícito, y que se va construyendo en el tiempo y que empieza a ser como una cultura, como un modo de ser, ciertas creencias, ciertas ideas, ¿no? Que caracterizan justamente a esta organización, ¿ya? A cómo se relacionan las personas, a cómo se ve el trabajo, a cómo se piensan en relación a otros, ¿ya? No sé si por ahí se entiende un poquito más, Danae. Sí, o sea, igual es como bien abstracto y ese concepto de cultura, pero sí, en mis apuntes tengo bastante, sí. Uh-huh. Tamara pregunta como que logramos identificarnos de manera implícita. Claro, piensen ustedes como en la cultura chilena, ¿ya? Si pensamos en la cultura chilena, no está escrito en ninguna parte cómo es ser chileno o chilena, ¿no? Pero, ¿qué nos caracteriza? Hay ciertas creencias que tenemos dando vueltas. Por ejemplo, que somos solidarios, que somos pillos, agudos, que también somos más chaqueteros, chaqueteras, ¿no? Que nos cuesta ver que alguien tenga éxito, eh, que somos más como introvertidos, ¿ya? Si uno empieza a compararse, por ejemplo, con brasileros, con argentinos, ¿no? No hay una única cultura chilena tampoco, ya se disputa, hay distintas maneras de construirse, pero en el fondo son todos esos elementos como, si pensamos en valores o creencias compartidas, justa, tenemos cosas, no sé, como nos podemos sentir más o bueno, más o menos buenos o malos para el deporte, ¿no? Como nos identificamos con la empanada, no sé, como nos sentimos un país como al fin del mundo. Hay varios elementos como que quizás de alguna manera todos compartimos, no todos exactamente, ¿no? Pero que mayoritariamente compartimos y que nos van definiendo y que van haciendo que funcionemos de cierta manera, ¿no? Que es distinta quizás a una cultura que uno puede ver en Brasil, ya por decir algo, que la idea que tenemos de Brasil es como un país que es como más exuberante, más alegre, más movido, que la gente se relaciona de manera mucho más cercana, más afectiva, etcétera, ¿no? Hay otros, como, no sé, países u otras culturas que podrían ser más competitivas, por ejemplo, ¿ya? Más orientadas como al éxito y la producción, ya si uno piensa, no sé, en países orientales, no sé, Japón, Corea, es como lo tenemos asociado como con competitividad, desarrollo, ¿no? Como una vida súper como en función del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esas distintas formas de ser, ¿ya? Como de comportarnos, de pensarnos, de sentir, en la medida que van llegando personas a la organización, se empiezan a impregnar de esto, ¿ya? Porque la cultura de alguna manera nos socializa, ¿ya? Y en ese sentido nos vamos identificando también con los valores de esa organización cuando estamos metidos ahí, ¿ya? Nosotros posiblemente vivimos entre varias organizaciones, ¿ya? Tenemos una cultura como nuestra familia, ¿ya? Que quizás se distingue de otras familias, ¿ya? Pero a la vez participamos en paralelo de la universidad, de la UPLA, que también tiene una cultura bien particular, ¿ya? Y estuvimos en ciertos colegios, ¿no? O quizás participamos de alguna agrupación, como les decía, de scouts. Entonces, en cada organización hay como ciertos valores, creencias, formas de ser, ciertas formas de hacer las cosas, que son distintas en otras, ¿no? Y que conforman como su cultura específica, ¿ya? Piénsenlo así, como creencias, valores, formas de verse quiénes somos, formas de ver a los otros también, ¿ya?
ciertas prácticas concretas que tenemos, ya cierta orientación hacia, no sé, la competencia, hacia el disfrute, hacia lo solidario, como ciertos valores que empiezan a ser más predominantes en cierta organización. Les quería pedir como, ojalá que se vayan quedando un pelín más claro con esto, pero es más fácil verlo con ejemplos, entonces que hagamos esta pequeña actividad, entonces en 5 minutitos, porque no nos queda mucha clase, puedan conversar sobre la cultura de sus colegios, de donde provienen, ya si estuvieron en varios, como del que les resulte más significativo quizá, ¿ya? Entonces piensen, como mientras armo los grupitos, piensen en sus colegios y la cultura, ahora que tienen un poquito más de distancia. ¿Qué caracterizaba eso a sus colegios, ¿ya? En términos de como los valores que tenían, de cómo se relacionaban, si era un colegio más competitivo, qué los definía a ustedes como estudiantes de ese colegio en relación a otros, ¿no? Qué cosas ahora que están en otro espacio pueden ver, decir, pucha, en realidad mi colegio tenía una cultura como, no sé, mucho más comunitaria, más colectiva, que lo que estoy viviendo en la U, ¿ya? Y eso quizás lo echan de menos, ¿ya? O al contrario, quizás pueden pensar que el colegio tenía una cultura mucho más como orientada a como el logro inmediato, ¿no? Y que ahora es que bueno que en la U eso no es distinto y ahora lo pueden ver, porque ya se salieron del colegio, ¿no? Entonces intenten ahí en estos 5 minutitos, ¿ya? Que vamos a tener, que puedan conversar con sus compañeros, contarse muy brevemente, así como esto, como mi colegio, que era tal, que estaba en tal parte, yo creo que esto es lo que caracterizaba su cultura para que vayan ahí contrastando, ¿ya? Entonces, vamos a tener solo 5 minutitos esta vez para que ahí optimicen el tiempo y se den como un minutito, minutito y medio por cada uno, ¿ya? Para que puedan hablar todos, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de partir la actividad? No, profe. No, ya. Entonces ahí los dejé invitados a los grupos para que se sumen, ¿ya? Me queda un pelín. Y les quería preguntar si con este ejercicio como que quizás les pudo quedar un poquito más claro y si pudieron como reconocer elementos como propios de las culturas de sus colegios. Así que hay algunos, si nos pueden ir comentando ahí alguien por grupo. ¿O empezamos nosotros o no? ¿Hacemos lo que dijimos? ¿Ya partiste? Pues Julián, dale. Puta. Sorry, chiquilla. Ya, bueno, la verdad es que íbamos a hablar cada uno por su colegio. Y el mío, por lo menos, era el colegio de Champañat de Villa Alemana. Es marista, así que tenía un montón de valores cristianos y todas esas cosas. Religión obligatoria y, bueno. La cosa es que básicamente se basaba en la excelencia académica y en el trato con los alumnos. Eso quiere decir que si bien nos exigían harto, de hecho nos tenían que dar décimas por bonificación en el promedio final, porque era súper complicado, así como para nivelarnos con el resto de colegios. Siempre había un grato ambiente, no sé, la directora era súper cercana con nosotros, estaba en el patio conversando con la gente, los profesores también estaban siempre dispuestos a ayudar, en la inspectoría también, siempre que te metías en algún drama, ya, pero ¿por qué lo hiciste? Dime tu tren de pensamiento para hacer la tontera que hiciste, ¿cachai? Entonces siempre trataban de ayudarnos y de dejarnos bien encaminados. Ya. Fuera de...
del tema de la religión, eso era lo único que me molestaba un poquito, pero nada que hacer. Claro, pues parte de la identidad de ese colegio, Del ¿no? colegio. Claro, ahí de lo que dice Julián, quizás uno puede distinguir algunas cosas de clima y cultura, ¿no? Clima, como dijimos, tiene que ver con las relaciones, quizás esa cercanía, buena disposición, como que quizás es más de clima, ¿ya? Como que era un buen ambiente, tú mismo lo dijiste. Cuando piensen en ambiente, piensen en clima, ¿ya? Pero aspectos culturales, claramente un colegio que uno podría decir cómo se reconoce cuál es la cultura, una cultura como quizás marcada como obviamente por estos valores cristianos, ¿no? Como de la religión. Y aquí me voy a pegar un carril, pero es como para simplificar un poco. Uno, ya que es un colegio marista, ¿no? Que tiene que ver con María, uno podría decir como que tiene que ver con una madre, ¿no? Como la cultura es como de una madre que te exige, pero que a la vez es cariñosa, ¿no? Con un poco lo que tú decías, como esa cultura de mucha exigencia académica, quizás, como incluso que tenían que compensar, pero que había como un cariño, un cuidado en las relaciones, cercanía, horizontalidad, como una cultura de un cuidado exigente, pues como una madre ahí bien... Nunca en los 12 años que estudié en dos colegios maristas, Ujú. hice esa ¿cómo se dice? Nunca pensé eso. Y tiene todo el sentido acuático. Y bueno, seguramente lo obviaba porque tanto tiempo después. Claro, pues eso es lo que va pasando con la cultura, que uno está tan adentro, que uno lo asume que así es el mundo y así es como lo normal, un poco lo que pasa con las familias, ¿no? Uno cree que ser papá o ser mamá, o cómo los tratan a ustedes sus papás, o cómo uno se relaciona en la familia, es como la única manera que existe hasta que uno empieza a comparar y a conocer otras familias, ¿no? Que es cuando uno pololea, no sé, con los amigos, y uno empieza a comparar y uno empieza a decir como, ¿y por qué mis papás hacen estas cosas? ¿Y por qué mi amigo sí los dejan tener su espacio? ¿Y por qué mi amigo sí pueden hacer tales cosas? Y yo no, y es como, uno empieza ahí a notar las diferencias cuando toma distancia, ¿no? De la, de la cultura familiar, ¿no? Y lo mismo pasa con las organizaciones. Gracias, Julián. ¿Alguien más que quiera, puede ser del grupo de Julián o de otro grupo, porque no vamos a alcanzar a revisarlo Profe, todo? yo, ¿Sí? que me llama la atención lo que dice Julián porque a mí me pasó como todo lo contrario. O sea, yo estudié la mayor parte de la media porque después me cambié Ujú. en un medio auxiliadora. ¿Ya? Y no sé, lo encontré como demasiado tóxico el ambiente. O sea, no, lo encontré muy, muy, muy malo. Ujú. Porque como que se preocupan mucho estos colegios, más o menos los católicos y todo así, de aparentar que son un excelente colegio en lo académico, tanto en valor y todo así, pero en realidad no lo son tanto, a mi parecer, porque se preocupan de cosas que no son importantes, como lo son, por ejemplo, los días festivos que ellos tienen, las festividades católicas, como que las monjas, el día de no sé qué, el día no sé qué, pero en realidad cuando hay que ayudar realmente no se hace, Ujú. como por ejemplo para Teletón o algo así, en todo el colegio que tenía básica y 2 cursos por media, Ujú. se basaba como 150.000 pesos. Ujú. Pero para el día de las monjas o algo así, como que siempre se daba mucho más y se compraban cosas y misa y, y muchas cosas. Entonces, como que yo sentía de que tampoco, si alguien no tenía que pagar la mensualidad, tampoco se le daba muchas facilidades ni nada. Y yo lo veía con mis compañeras. Y Ujú. también que si alguien tenía una dificultad económica o cosas así, lo único que se hacía era poner la oración de la mañana nomás, po, y que se ayude solo, porque no se hacía casi nada. Entonces, en ese sentido, como que yo encuentro que es como por la imagen nomás que se dan, que son muchos valores y todo. Eso sí se predican, pero lo que yo digo es que no se practican. Oye, Javiera, qué buen ejemplo. Nuevamente, así como para que vayan haciendo la distinción, cuando tú dijiste era muy tóxico, eso refiere al ambiente, ¿ya? Y por tanto eso es clima, como que estar ahí era desagradable, que probablemente para ti, ¿no? Como para estar ahí, para algunos compañeras también, ¿no? Como no era un buen ambiente para estar, ¿no? Uno quizás quería, lo único que quería es que se acabaran rápido las clases e irse para la casa, ¿ya? Eso es clima, Sí. con cómo lo paso yo en lo concreto, en lo cotidiano.
Pero aspectos culturales, un poquito este relato que tú haces, ¿no? Como un colegio como de una cultura que quizás al interno no lo ven así, tú de afuera lo puedes ver así. Quizás un colegio que se define o que tiene una cultura de solidaridad, de apoyo, de valores cristianos muy acérrimos, ¿no? Como con mucho rito que va justamente, los ritos para qué sirven es como para instituir esos valores, ¿no? Entonces el rito de la misa o los días, las festividades, como para reforzar que somos súper cristianos, y que somos súper cristianos y lo que nos define es ser cristianos. Pero ahora que tú miras con distancia un poquito, tú puedes decir como que, claro, es una cultura que en el fondo no es coherente con lo que se hace, ¿no? Entonces, incluso estando adentro uno puede ver como esa, em, por decirlo en suave, esa como disociación, por decirlo más honestamente, quizás como esa hipocresía, ¿no? De cuando uno reafirma muchísimo los valores que tiene, pero en realidad es solamente el discurso y no es Claro, práctica, ¿no? sí, y yo lo veía más porque a mí me gustaba participar en todas las cosas que fueran como para ayudar ir a los hogares de niñas, esas cosas. Y por ejemplo, un día pasaron como un grupo de niñas por afuera del colegio así, y yo le dije a una amiga que hiciéramos una actividad en el colegio y toda la cuestión, que la ayudáramos y todo, y como que del colegio no recibimos nada de apoyo, solamente fue el curso el que se puso con todas las cosas, de que fue Ujú, una actividad solidaria para las niñas, darle regalos, cosas así, ujú, y no se pusieron con nada, absolutamente nada, sino que ujú, fue como, ay, cuánto lo que hicieron, qué sé yo, y prestaron como un espacio del colegio para que lo hiciéramos, ¿no? ya, Pero no más que eso, claro. por eso Em, sí, po, y quizá ahí como podemos ver que en el fondo que esto cuando dijimos que la cultura no es homogénea, ¿no? Que no es que esté definida y que todos piensen lo mismo dentro de una organización, quizás tú estabas como, voy a decirlo en mis palabras, ¿ya? Pero ahí tú ves si te sentió, como en un grupo como de resistencia, como de contracultura, como quizás la disputa ahí es como, ya, pues si somos católicos y tenemos estos valores, como pongámoslo en acción y hagamos cosas. Y para algunos ser católico era más bien como quizás reforzarlo con estos ritos, ¿no? Con estos discursos, con tener la oración, como cumplir con ir a eso. misa, ¿no? Claro, en cambio para otros grupos quizás donde tú estabas más representada es como querían disputar otra manera de llevar a cabo esos valores. Entonces la Claro, y cultura después siempre... cuando me cambié y todo, noté la diferencia, po. No era para nada católico el colegio, el liceo, Ujú, y, y sí se preocupaban, sí tenían mucha empatía entre los compañeros que tenían problemas económicos, mm, etcétera. Siempre, había una preocupación por los alumnos, po, claro, todas esas cosas. Se pero notó mucho el cambio. qué bueno que lo dice Javier, es como se nota el cambio cuando uno sale, ¿no? Como quizá uno tiene algunas Claro, cosas claras, pero cuando uno sale hace el contraste. totalmente. Y también esto de que la cultura siempre está como en disputa, no es como homogénea, pero tú puedes quizás reconocer ese colegio, tu ex colegio, porque mayoritariamente funcionaba así y lo que más se cuidaba era la apariencia y el discurso, etcétera, ¿no? Así que, Claro, igual quizás hay otras compañeras mías que no lo veían así, porque también se le toma un cariño al colegio, 12 años estudiando ahí mismo, etcétera, yo creo, po. Pero en ese sentido, como si lo vemos por lo comunitario, lo solidario, lo empático, para mí no estaban como bien enfocados. ujú. Eso era, profe, gracias. No, gracias a ti, Javiera, por tan buen ejemplo. Alcanzamos a Ya. escuchar como brevemente una última experiencia, ya no sé si alguien quiere comentar a propósito de lo del grupo, pero o algo más personal. Ojalá un colegio que sea distinto a estos que han hablado los compañeros hasta el momento. Bueno, hola, profe. Hola, Alexander. Con mis compañeras, las que me tocó en el grupo, les Ujú. compartí que mi colegio era deportivo. Ya. Era un colegio deportivo, entonces sí fue fácil como contarles el ambiente o la cultura que había, porque era un colegio que se centraba en participar en eventos. En los días festivos inculcar bastantes actividades deportivas, todos los días había un taller de un deporte diferente. Ujú. Y así, en mi colegio, Anaís, Analis, ay, se me olvidó. Alanis.
Anani, iba en un colegio público, pero era bicentenario, entonces nos contó que ese colegio siempre se centraba en como competir bastante en las notas, Ujú. como ser el mejor de la... Esos serían colegios diferentes a los que han contado hasta ahora. Ujú. Gracias, Alexander. Sí, pues y ahí se puede empezar, es como en la medida que uno empieza a comparar, a ver los contrastes, ¿no? Como los colegios, qué interesante tu experiencia, un colegio enfocado quizá en el deporte, eh, no lo sabemos, pero quizás, claro, hay una noción de ciertos valores ligados al, al- al deporte también, ¿no? Como a la vida sana, ¿no? Como al cuidado de uno, ¿no? Como a una práctica quizás que sea, como decirlo, respetuosa, ¿no? Como en el sentido de las reglas, ¿no? Como de competir sanamente, ¿no? Que en un colegio quizá, y aquí quizás también volviendo a mi experiencia, también estoy en un colegio como de Santiago de los emblemáticos, ¿no? Que quizás es comparable a la lógica de los colegios bicentenarios, como que estuvo Alanis, enfocado en una competencia, pero en el fondo del éxito. El colegio, que su cultura tiene que ver con el éxito y el prestigio, entonces, donde te repiten constantemente que es el mejor colegio de la región, que estás en un lugar privilegiado, que tú tienes que ser el mejor, porque ya estás en un lugar donde solo están los mejores, ¿no? Y ese discurso permea la cultura, ¿no? Como algunos se lo compran, otros se resisten, pero en el fondo la cultura de ese colegio está en función de la excelencia, ¿no? Es una palabrita que se ha instalado últimamente, em, y que no va en la línea, por ejemplo, de ser un colegio como que se defina por la solidaridad o que se defina por generar como eh, ciudadanos críticos, que serían otras opciones, ¿no? Entonces se fijan como que esos son elementos culturales, ¿no? Y que hacen que la experiencia de estar en cierto lugar sea muy distinta a estar en otro, ¿no? Y van generando que la gente empiece a hablar en esos términos, como de la excelencia, las notas, por ejemplo, en un colegio bicentenario, que el CIMSE sea súper importante, que en el fondo que hay que darlo todo para que el colegio también quede bien parado, uno se empieza a preocupar como dónde está el ranking, el colegio a nivel regional y nacional, si este año sacamos más o menos puntaje, a qué colegio les vamos ganando, como en esa lógica empieza a estar como esa organización versus otras que, que pudieran ser como los colegios religiosos, ¿no? Que están más enfocados en quizás la imagen que dan, un poco lo que decía Javiera, ¿no? La imagen de mostrarse como colegios que tienen valores y que tienen unos valores súper sólidos, y que estos valores se reafirman cada vez con las actividades, ¿ya? Y colegios que en el fondo, tomando en cuenta lo que dice Tamara en el chat, ¿ya? Donde quizás lo que los define es como la tolerancia, ¿no? Como donde hay valores más bien humanistas que tan religiosos, ¿no? Y el valor de la solidaridad, de la tolerancia, la pluralidad empiezan a ser más importantes, con un sello religioso, quizás con unas creencias, pero donde lo importante es como el ayudar, el servicio y el respeto por la diversidad que hay, ¿no? Quizás un poco es lo que comenta Tamara, ¿no? De no obligar a la gente que no cree a ir a misa, ¿no? De preocuparse de que efectivamente se haga un servicio a la comunidad, etc. ¿ya? Entonces, espero que haciendo este ejercicio les quede un poquito más claro lo que es la cultura, ¿ya? Vamos a tener que dejar la clase hasta acá porque ya nos pasamos de lo que les pedí que nos pasáramos, ¿ya? Entonces, que también puedan tener un tiempito antes de su otra clase. Agradecerles la participación de hoy, ¿ya? Y nos quedó una colita por ver, pero la vamos a retomar la clase siguiente. Y como comentaba antes Danae, en el aula hay un texto, el autor es Vitus, ¿ya? Que habla sobre la comunicación en las organizaciones, que se les pido que lo lean para la clase siguiente, donde nos vamos a adentrar como en temáticas de cómo pensar las organizaciones de manera más sistémica, ¿ya? Así es que esa misión que se lea en ese texto no es muy largo, ¿ya? Y
el tema de los colegios siempre es súper interesante, así que pueden ahí seguir reflexionando, pensando, comenten con otros también, para que nos, por el grupo de WhatsApp quizá y terminen la conversación. Y les sugiero que si quieren reforzar lo que hemos revisado hasta el momento, que cada uno busque, según sus intereses, una organización que les resulte interesante, no sé, Greenpeace, una organización, no sé, ambientalista, una organización que trabaje con animales, no sé, a mí me interesan temas de pobreza, busquen alguna que empiecen a explorar la misión, la misión, si es que hay organigrama, como para que vayan entendiendo un poquito estos conceptos de manera más práctica, ¿ya? Eso, ¿ya? No sé si queda algún comentario, pregunta antes de cerrar. ¿No? Ya, pues no les quiero quitar más tiempo.